Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Génesis Garbet, diputada de la Asamblea Nacional, de hecho la diputada más joven electa por el estado Falcón, y actualmente está haciendo un proceso de campaña en pro de lo que va a suceder el domingo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Buenos días a Venezuela toda, a todo el pueblo de Venezuela que nos ve y que nos escucha. Estamos muy felices de estar aquí para llevar el mensaje ya a pocos días de realizarse un proceso histórico que será este referéndum consultivo del 3 de diciembre, en el cual con 5 preguntas Venezuela se plantea como país, como nación, en un espíritu de unidad, bueno, dar un paso contundente en la defensa de nuestra Guayana Esequiba, un territorio que históricamente nos pertenece a los venezolanos y a las venezolanas y que hoy pretenden robarnos el gobierno de Guyana, financiado por una transnacional llamada ExxonMobil. Diputada, siendo tan joven y haciendo referencia a lo que es la historia, tal vez muchos en el país se preguntan por qué la disputa en este momento y por qué retomar esto. Algunos analistas políticos pudieran pensar que esto se trata de una maniobra política del presidente Nicolás Maduro en una coyuntura previa a un proceso electoral de cara al 2024. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es simple. Nosotros tenemos más de 120 años en un conflicto territorial con Guyana, que ni siquiera era república cuando el conflicto inicia o la disputa por este territorio, que hay que decirlo. Yo creo que ni siquiera empezó siendo un conflicto, empezó siendo un despojo, un robo de territorio basado justamente en el laudo arbitral de París de 1899, donde los británicos roban y despojan a Venezuela de lo que hoy es el territorio Esequibo a través de un laudo que luego con el Acuerdo de Ginebra queda nulo e írritu, porque se demostró a través de un memorándum de un abogado de la defensa de Venezuela, porque hay que decirlo, en el laudo, en el Tribunal de París, no participamos los venezolanos. Nosotros, al no participar, nos roban este importante pedazo de territorio que representa el 15% del territorio venezolano, son 159.000 kilómetros cuadrados, y en este sentido es importante decirlo. Ellos nos roban el territorio hasta que aparece el memorándum de Severo Presbot, Malet Presbot, donde él confiesa, después de su muerte, cómo fueron las artimañas, la trampa, los mapas falsos para robar ese territorio de Venezuela. Venezuela empieza diplomáticamente un reclamo ante Naciones Unidas, y por eso se firma el Acuerdo de Ginebra, que es el único mecanismo que Venezuela reconoce para poder llegar a un acuerdo de resolver este problema. ¿Qué pasa? Porque ahora, y es una de las preguntas que se hace la gente en la calle, porque nosotros habíamos venido teniendo con el gobierno de Guyana un respeto por el Acuerdo de Ginebra, hasta que en el 2015, justamente, de casualidad pudiera decirse, pero hay que pensar un poquito mejor las cosas, la ExxonMobil anuncia al mundo el descubrimiento de varios pozos petroleros en el mar y en el territorio que comprenden el Esequibo. Y desde ese entonces comienza a financiar a todos los gobiernos, a todos los presidentes, a todos los partidos de Guyana para instrumentalizar a este gobierno para hacer un saqueo del territorio. Entonces Guyana, y hay que decirlo ya en un refrescamiento de la fecha, el 19 de septiembre de este año 2023, licitó en un mar que no está aún delimitado licencias a transnacionales petroleras europeas y gringas, e incluso no solamente en mar por delimitar, que eso es algo que hay que decir. El Acuerdo de Ginebra establece que nosotros tenemos que resolver el tema territorial. Eso quiere decir que el mar queda como un debate posterior. Si aún no nos hemos puesto de acuerdo para resolver el tema territorial, mucho menos tú tienes el derecho a licitar sobre un mar por delimitar. En este sentido, cuando ellos hacen eso, y también metiéndose en un mar que es incontrovertiblemente venezolano, hacen una violación importante de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, y la Asamblea Nacional convoca el 21 de septiembre un referéndum consultivo. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de un robo que quieren concretar además a través de la Corte Internacional de Justicia. Y en este sentido es por eso que nosotros como Asamblea Nacional, además por unanimidad, aprobamos que se realice este referéndum consultivo, pero también nos hemos encontrado en la calle, Endrina, con una respuesta fundamental del pueblo venezolano, que ha trascendido
las diferencias de partidos políticos, de religiones, diferencias culturales, porque entienden que el Esequibo, como lo establece la Constitución, es un tema de trascendencia nacional que nos convoca a todos. Diputada, pero ¿hasta qué punto es vinculante lo que se define en este referéndum y lo que va a suceder en el futuro? Y hemos visto estrategias que se han tratado de convocar sobre todo al público más joven. Sí, bueno, lo más importante es que nosotros estamos en un ejercicio de defensa de la soberanía, en la que nos basamos justamente en nuestra Constitución. Nuestra Constitución en el artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela, quien la ejerce a través del voto. Es decir, nosotros como pueblo le enviaremos un mensaje al mundo, estamos unidos en la defensa de la Guayana Esequiba. Y una de las razones de la importancia de este referéndum es ver la actitud del gobierno de Guyana ante esto. En este sentido, ellos pidieron que se suspendiera el referéndum consultivo ante la Corte Internacional de Justicia, cosa que nos parece un irrespeto total del derecho internacional porque ningún país ni la Corte tiene derecho a inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, pero le temen a la razón, le temen a la unidad del pueblo venezolano. Y a nosotros nos parece, y estamos muy felices además porque hemos visto en la calle, en las comunidades, un pueblo que ha superado diferencias, gente que tú pensabas que era impensable verla junta, ahí están juntas. Y una de las cosas que a mí me parece que también demuestra en un sentimiento nacional es la producción de música. Y me ha impresionado la cantidad de canciones que en diversos géneros, calixto, llanera, bueno, música gaita, que es una de los géneros que por lo menos llegando diciembre a los venezolanos nos llenan de toda esa energía familiar. Son muchos artistas que fueron ante el CNE, atletas olímpicos, movimientos sociales de mujeres, de animalistas, fueron ante el CNE a inscribir su apoyo, emprendedores, empresarios, es decir, se ha visto una gran diversidad, ha sido una campaña muy distinta, muy diferente, muy atípica, porque, sabes, no hay bandos enfrentados, hay un solo bando que es Venezuela y en ese canal nos encontramos todos y estamos todos empujando hacia allá. Y yo creo que a los más jóvenes que nos ven, que nos escuchan, el mensaje es a participar, a votar 5 veces sí por nuestro país, por seguir viendo nuestro país completo con su mapa de la Guayana Esequiba, pero además borrando las líneas de la reclamación, porque estamos hablando de la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Eso quiere decir que el pueblo de Venezuela dejará un mandato a la historia de la defensa de la Guayana Esequiba. Incluso a los gobiernos de la posteridad les correspondería asumir la decisión del pueblo venezolano de, 1, rechazar el laudo arbitral de París porque fue un robo, 2, sostener que el Acuerdo de Ginebra es el mecanismo que Venezuela reconoce para resolver este conflicto. 3, Venezuela no reconoce históricamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este caso porque Venezuela no deja en manos de terceros controversias que es de Venezuela y Guyana. Y 4, nosotros no podemos permitir que se metan en un mar por delimitar, que también son recursos de los venezolanos y venezolanas. Y 5, la creación del Estado de la Guayana Esequiba y obviamente mecanismos para poder llegar hasta allá, hasta el Esequibo y hacer que Venezuela se apropie cada vez más del sentimiento de apoyo a lo que estamos defendiendo, ¿no? Que es ese territorio con su mar, sus ríos, sus cielos. Si nos vamos a las declaraciones más recientes del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le dice al presidente de Guyana, nos cobraremos cada una de las provocaciones, y también el ministro de la Defensa, Padrino López, dice, la disputa con Guyana no es una guerra armada por ahora. ¿Cuáles pudieran ser las próximas acciones que se pudieran emprender desde el punto de vista legislativo y de acción por parte del gobierno venezolano en escenarios internacionales para lograr la recuperación de este territorio en disputa? Bueno, yo creo que Venezuela ha dado un mensaje claro al mundo de que el camino que nosotros escogimos es la paz. Por algo estamos convocando un referéndum consultivo, que es el acto más democrático que puede hacer un país para demostrar la buena voluntad y la forma pacífica. Y es un ejemplo histórico, porque aquí es importante hablar de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Y por qué hablar de Bolívar? Porque Bolívar significó para esta tierra, para este continente, el ejército venezolano, por ejemplo, cruzó los Andes descalzos, en alpargatas, para liberar Perú, para liberar Ecuador, para liberar otras naciones. Y ese es el ejemplo nuestro. Nosotros no somos un pueblo conquistador, nosotros somos un pueblo que libera, un pueblo que cree en la paz. A nosotros nadie nos regaló, en el mismo ejemplo de Bolívar, ningún centímetro de nuestro territorio. Lo que estamos defendiendo es justo
nos corresponde desde la Capitanía General de Venezuela, y en ese sentido nosotros enviamos también un mensaje al mundo del respeto a los derechos de Venezuela, el respeto al derecho internacional, incluso al mismo pueblo de Guyana. Nuestro conflicto no es con el pueblo de Guyana, es con un gobierno corrupto que está evidentemente financiado, y hay pruebas por una transnacional que quiere explotar los recursos que están allí, que pertenecen a las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas. Por eso nuestra reflexión es hacia los jóvenes y también es hacia los padres. Pensemos de verdad con el corazón y con amor a lo que nos estamos enfrentando. Es la defensa de nuestro país, es la defensa de la venezolanidad, del Esequibo, que es tan venezolano como la arepa, como la cachapa. Y en ese sentido nosotros, bueno, hacemos la convocatoria. Seguimos siendo un país de paz, pero que tampoco se doblega. Y tendremos a partir del 3 de diciembre un mandato del pueblo venezolano que legitimará las acciones de paz, de respeto, que se apegan completamente al Acuerdo de Ginebra, al diálogo, a sentarnos, a conversar y dirimir el problema como dos países que así deben hacerlo. Y ese es el mensaje de Venezuela. Las provocaciones han venido de aquel lado. Vimos incluso al presidente de Guyana vestido de militar. Entonces es como izando la bandera de quieren Guyana. victimizarse, quieren hacer ver un mensaje al mundo que es incorrecto. Es decir, quieren plantearse ellos como víctimas cuando son en realidad un verdugo que quiere robarse parte del territorio de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en entrevista matutina. Génesis Garbet, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Endrini. Saludos a todos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un hermoso día. Los dejamos de inmediato con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Entrevista matutina